encuentran más que todo en Europa, Asia, África, entre otros. Porque es de conocimiento general que nos encontramos en una situación en la cual el crimen organizado, como ya anteriormente se expuso de buena forma, cada vez avanza y en realidad el Estado, en lugar de seguir protegiéndonos, no lo hace. Entonces debemos estar preparados ante una realidad inminente que puede explotar. No solamente estamos hablando a nivel de Estado, hablemos a nivel de ciudades, y hasta que personalmente uno no sienta que esté en peligro, no va a tomar cartas en el asunto. Es por eso que esta tesis nació a partir de una intención académica, pero ahora se ha vuelto algo personal. Así que, continuemos. Capítulo 1. Hablemos de la doctrina de responsabilidad para proteger. Al momento de hablar de esta doctrina, hay que recordar cuáles son los antecedentes que motivaron esta doctrina que nació en el año 2005. Es ahí donde hablemos primero de Ruanda, el genocidio Tutsi, 1994. Hay alguna referencia que podemos ver en el cine que es Hotel Ruanda, una película que explica justamente qué es lo que pasó en 1994, en unos cuantos meses en los cuales hubo un genocidio étnico en el cual la población Tutsi había fallecido. No había fallecido en realidad, sino que había sido víctima de genocidio y depuración étnica. Más de 800.000 personas que pertenecían a esta etnia fueron cruelmente asesinadas simplemente porque en su DNI o en su documento de identificación indicaba una palabra, Tutsi. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? La comunidad internacional respondió de forma contundente que decía que eran observadores, promotores de la seguridad, promotores, más no guardianes. Esto implicaba de que ellos estaban, dicho de una manera sencilla, de forma que se iban a presentar para proteger a las personas que estaban detrás. Y lo único que podían hacer los cascos azules en ese momento era simplemente observar y defenderse cuando los ataquen a ellos, no a la población. Es por eso que ellos eran observadores y promotores, no eran guardianes. Es ahí donde existía la primera forma de impotencia y justamente quisiera presentar que este es uno de los ejemplos más claros del por cual se promovió la responsabilidad para proteger, porque los medios internacionales dieron pie y publicaron cómo es que se estaba dando este genocidio. A partir de esto es donde dicen, ok, ¿qué está haciendo la comunidad internacional? Los cascos azules no están haciendo nada. Ok, vinieron los franceses y vinieron los belgas. Perfecto. ¿Pero qué hicieron? Recogieron a sus connacionales. No vinieron a proteger a la población tutsi. ¿Qué pasó? Consejo de Seguridad era incapaz de poder dar una solución al respecto. ¿Por qué? Porque el caso en el que un país extranjero venga dentro de un estado a un conflicto interno iba a representar una clara violación a la soberanía. Por lo tanto, no era admisible en ese momento. Por más de que habían cámaras que presentaban que se estaba matando gente indiscriminadamente. Vamos con el segundo caso. ¿Qué pasó en Kosovo? Muchas veces nosotros recordamos lo que pasó con Yugoslavia, que al final se terminó disolviendo en 7 partes. Pero dentro de ello recordemos que hubo una operación en específico, la cual pretendía la OTAN proteger a víctimas de depuración étnica también. Lo que pasó ahí es que nos presentamos ante la siguiente interrogante. Ilegal pero legítimo. Vayamos en contexto. Recordemos que en ese momento nos encontrábamos ante que el Consejo de Seguridad tenía que dar la aprobación justamente para que se dé todo tipo de operaciones militares dentro de los estados. Pero la OTAN intervino directamente, sin pedir la autorización del Consejo de Seguridad, porque como recordamos desde las primeras exposiciones de este Congreso, sabemos de que es un problema. ¿Por qué? Porque el derecho a veto impide de que justamente se den este tipo de operaciones para proteger a las personas. Por lo tanto, la OTAN, consciente de esta contingencia legal, decidió intervenir de igual forma. Ilegal, pero legítimo. ¿Qué es lo que se consiguió a partir de esto? La salvación de parte que iba a ser asesinada. Justamente a población que estaba acampando cerca de las instalaciones de la ONU. ¡Qué increíble! Justamente es ahí donde la OTAN decide emprender esta formación, esta operación militar. Pero en realidad también tuvo un costo humano. Porque esta operación, la operación Mano Amiga, también generó costos de pérdidas humanas por el otro bando. Y eran civiles, no eran militares. Es ahí donde pasan los años y existen otros antecedentes legales. Para efectos del tiempo, quiero ser preciso en algo. Canadá elaboró un informe en el cual hablaba acerca de la responsabilidad de proteger y la posible interpretación que se debería tener de ahora en adelante. Hablando primero desde la soberanía, porque esta es una contingencia de intervención extranjera en conflictos internos. Pero, para ser más precisos, en el año 2005 la resolución ARES 6001 de la Cumbre Mundial de Naciones Unidas, en este mismo año, habla de diferentes puntos. Pero aquí queremos enfatizar respecto del párrafo 138. El 140 también, pero la parte
más principal en realidad vendría el 138, que es que cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, en principio, la responsabilidad de los Estados en proteger a su población de estas atrocidades es de ellos. ¿Bien? Y es ahí donde indica que la comunidad internacional debe, según proceda, alentar y ayudar a los Estados a ejercer esta responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a establecer una capacidad de alerta temprana. Entonces ya tenemos la primera idea base. Sabemos que las normas de derecho internacional muchas veces son bastante abstractas. Y aquí tenemos algo claro, pero felizmente que tenemos estos escenarios en los cuales sí está, por así decirlo, permitido ingresar en genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque de esta forma ningún Estado podría decir, ok, el Estado A dice, el Estado B no está cumpliendo su responsabilidad de proteger a la población, por lo tanto voy a intervenir. Un momento, tienen que pasar estos escenarios para realmente poder hacerlo, porque si no, estaríamos rompiendo el orden internacional. A partir de ello se dan estos tres pilares. Primero, el Estado de la responsabilidad de proteger por parte del Estado parte frente a estos cuatro escenarios. Está clarísimo. La primera responsabilidad es del Estado. Segundo, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de alentar y ayudar a los estados individuales a hacerlo, de forma subsidiaria. Y como tercer pilar, es que si un Estado está cometiendo crímenes atroces como los que se mencionó, y no quiere o no puede hacerlo, es ahí donde la comunidad internacional puede hacerlo, pero de forma gradual. Es ahí donde ya sabemos que es responsabilidad de proteger. Ahora tenemos que entender qué es conflicto armado interno o un conflicto armado no internacional. Para ello hay que hacer un símil. Primero hay que entender cuál es la definición de conflicto armado interno o conflicto armado no internacional. Es ahí donde el Estatuto de Roma indica que, para ser precisos, se aplican conflictos armados que no son de índole internacional, que tienen lugar en un territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado, cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos organizados. Por lo tanto, existe otra norma internacional que también complementa y amplía esto, pero lo que queremos decir es que el sentido claro de un conflicto armado interno o un conflicto armado no internacional es lo siguiente, tiene estas características. Enfrentamiento armado que puede ser entre el gobierno y un grupo armado o entre dos grupos armados o más. ¿Qué más? También cuentan una estructura organizacional y un mando responsable. Y estos grupos son capaces de realizar maniobras militares planificadas y constantes en el tiempo. Al último indica que el nivel de violencia debe contar con un grado de intensidad elevado. Este grado, pues evidentemente es subjetivo, es un concepto bastante abstracto, por lo tanto, se debe considerar que para el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que se deben atender las situaciones de caso por caso. Es ahí donde hay escenarios o tipos de conflicto armado interno, conflicto armado no internacional. Dentro de ellos tenemos la guerra civil, la beligerancia, el terrorismo, el narcoterrorismo, tenemos los conflictos étnicos y el separatismo. Primero, para ser un poco más preciso, entendamos el conflicto armado interno como una base, ¿ok? Para hacerlo un poco más entendible, quisiera hacer esta comparación del conflicto armado interno con la mayonesa. ¿Por qué con la mayonesa? Porque es una salsa base. Si le agregamos algunos ingredientes, ya sea ajo, palta, aceituna, tienen matices diferentes. Y es ahí donde la base del conflicto armado interno tiene algunos matices. Estos matices son los que presenté anteriormente. Si hablamos de la guerra civil, el móvil es justamente cambiar el orden político. Sigue con las mismas características de un conflicto armado interno, pero el móvil es político. Queremos cambiar el orden político. Aquí tenemos el ejemplo de Siria, con la primavera árabe. Vamos con otro tipo de salsa. Hablemos de la beligerancia. Hablemos de que también está tipificado dentro de los convenios de Ginebra de 1949. Como ejemplo tenemos a la Organización de Liberación Palestina. A diferencia de lo que vendría a ser el anterior ejemplo, hablamos de un grupo armado que tiene un mando de una persona responsable, que ya lo sabemos, y que tiene signos distintivos, a diferencia de otros escenarios en los que no los tiene. La OLP sí tiene distintivos y también responde normas de derecho internacional y de derecho internacional humanitario, cosa que en la guerra civil puede ser como no puede ser también. Continuamos, el terrorismo. Evidentemente nos encontramos ante una situación en la que es distinta a la guerra civil de la beligerancia. ¿Por qué? Porque en el terrorismo en realidad se utiliza el terror y el objetivo para atacar a las personas es justamente civiles y militares. Por lo tanto tenemos algo un tanto distinto. Hablamos de gente armada, hablamos de una jerarquía, hablamos de operaciones militares que están planificadas en el tiempo, pero el móvil es el terror, por tres fines: políticos, ideológicos o religiosos.
Restan 4 minutos. Sí. Si hablamos de narcoterrorismo, pues el móvil son los anteriores mencionados, pero también tiene una finalidad de mantener su core business, que es el narcotráfico. Si hablamos de conflictos étnicos, hablamos como es el caso de Ruanda, tiene las características de un conflicto armado interno, pero tiene un móvil para destruir a una etnia en específico, como fue el caso de Ruanda. En cuanto al separatismo, pues nos encontramos justamente en un proceso de separación de grupo de personas de una entidad mayor. Hablamos acerca de justamente una nueva entidad política. Si hablamos de la aplicación de la responsabilidad para proteger, ya para terminar, vamos a dos casos puntuales. La situación en Libia, en la cual se invocó la aplicación de responsabilidad para proteger, se llevó a cabo en una resolución de Naciones Unidas, la cual se aprobó en 1973, se apuntó a la protección de civiles, se estableció una zona de exclusión aérea, un embargo de armas hacia Libia de forma directa e indirecta y se congelaron los activos. ¿Cuál fue la consecuencia? Una segunda guerra civil 3 años después, y después de la caída de Gaddafi teníamos una estructura política que era dominante, pero ahora está dividida en varias facciones. Tenemos un gobierno internacional que nadie reconoce dentro de Libia, tenemos petroleras que negocian con señores de la guerra para justamente llevar a cabo sus operaciones y diferentes entes políticos que se manejan por sí mismos. De igual manera con el Euromaidán. ¿Qué pasa con el Euromaidán? Este conflicto entre Rusia y Ucrania ya tenía inicios desde el 2013. Pero ¿qué ocurrió? La intervención de Rusia declarando a Lugansk y Donetsk como repúblicas independientes entre sí llevó a que este conflicto se volviera internacional. Por lo tanto, vamos a las conclusiones ya para terminar. Sobre lo metajurídico, evidentemente lo político influye dentro de lo jurídico. Si vamos al tema de las buenas intenciones, claro que tiene buenas intenciones, pero no realmente soluciona los problemas, más bien los empeora, lamentablemente. No se asegura un proceso de paz a largo plazo y también existen nuevos actores del Estado. Para terminar, la iniciativa Ya Casi Venezuela justamente menciona que nos encontramos ante probablemente un nuevo escenario de intervención extranjera en un conflicto interno. Falta poco para que sea armado, pero es ahí donde existe una nueva disyuntiva para terminar. Antes, esta situación de intervención era de Estado a Estado. En este caso, no es de un Estado a Estado, es desde una perspectiva privada. Situación que amerita una futura investigación, como podremos ver en la siguiente ponencia, y hasta aquí hemos llegado, y muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a Hugo Ariel.